Se rieron de mi ropa humilde en la reunión. Nadie esperaba que yo fuera el dueño. Hola, antes de que nos adentremos en la historia de hoy, quiero tomarme un segundo para hablar contigo. Si alguna vez te has sentido pequeño ante la mirada de los demás, o si crees que las apariencias a veces pesan más que la verdad, te invito a que te suscribas a Miniser YouTube y dejes tu like. Es la mejor forma de apoyarnos para seguir compartiendo estas vivencias que nos tocan el alma. Gracias por estar aquí. Siempre he creído que la ropa tiene memoria. La chaqueta que llevaba puesta ese martes no era elegante, lo admito. Era una parca de color verde oliva, con los puños un poco deshilachados y una cremallera que se atascaba si la subías demasiado rápido, pero era cómoda. Y, sobre todo, había sido de mi padre. Ponérmela era como sentir un abrazo suyo. Algo que necesitaba desesperadamente en días grises como aquel. Llovía a cántaros en la ciudad, de esa lluvia fina y helada que se te mete en los huesos y te hace encorvarte al caminar. Llegué al edificio de cristal y acero del centro financiero, con el pelo mojado y las zapatillas de deporte manchadas de barro. El contraste era evidente. A mi alrededor, hombres y mujeres con trajes hechos a medida bajaban de taxis impecables, cubriéndose con paraguas negros enormes, caminando con esa prisa importante de quien siente que el tiempo es dinero. Yo no tenía prisa. De hecho, sentía una pesadez en el estómago que me hacía caminar más despacio. Entré en el vestíbulo. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte y el olor ambientador de lujo, una mezcla entre madera y limón, me golpeó al instante. Me acerqué a la recepción, sintiendo las miradas de soslayo de la gente que esperaba en los sofás de cuero. No eran miradas de curiosidad, eran barridos rápidos, juicios silenciosos que duraban menos de un segundo y dictaminaban: este no pertenece aquí. Buenos días, o le dije a la recepcionista, una chica joven que tecleaba frenéticamente sin mirarme. Vengo a la reunión de las 10 en la sala de juntas principal. Ella levantó la vista. Sus ojos recorrieron mi parca mojada, mi camiseta de algodón gris y mis vaqueros desgastados. Hizo una mueca casi imperceptible, una contracción de la nariz. ¿Para la reunión de la fusión de Grupo Alianza?, preguntó, con un tono que sugería que me había equivocado de edificio o de planeta. Sí, correcto. Las entregas y mensajería son por la puerta trasera, señor. El muelle de carga está en el callejón lateral. Sentí el calor subirme a las orejas. No era ira, era esa vergüenza vieja y conocida que se te instala en la garganta. No soy mensajero, dije, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro me sentía ridículo. Vengo a la reunión. Mi nombre es Martín, Martín Vega. Ella suspiró. Tecleó mi nombre con desgana y, al verlo en la pantalla, sus cejas se alzaron ligeramente. Probablemente mi nombre estaba allí, pero sin cargo asociado. Solo un nombre en una lista de VIPs que ella no podía conciliar con la imagen del hombre empapado que tenía delante. Ah, sí, planta 25. Tengan, me extendió una tarjeta de visitante de plástico rojo. No la blanca, que daban a los ejecutivos. Necesitará escolta para subir, si no tiene credencial corporativa. Mientras esperaba junto a los tornos de seguridad, escuché una voz que me heló la sangre más que la lluvia. Martín, Martín Vega, no me lo puedo creer. Me giré. Allí estaba Claudio. Claudio Rivas, compañero de la universidad, el tipo que siempre sacaba las mejores notas, no por ser el más listo, sino por ser el que mejor se vendía. Llevaba un traje azul marino que gritaba éxito, un reloj que probablemente costaba más que mi coche, y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Hola, Claudio, respondí, forzando una sonrisa. Claudio se acercó y, en lugar de darme la mano, me dio unas palmaditas en el hombro, justo donde la tela de mi parca estaba más mojada. Luego se limpió la mano disimuladamente en su pantalón. Madre mía, hombre, ¿qué haces aquí? Han pasado, ¿qué? 10 años. ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando una palabra que no sonara a insulto, pero que lo fuera. Te ves muy tú. Relajado. Sí, han pasado años. Vengo a la reunión de Grupo Alianza. Claudio soltó una carcajada breve, como un ladrido. ¿A la reunión de qué? ¿Te han contratado para el catering, o es algo de mantenimiento? No. Espera, no me digas. Estás en el sindicato, porque te aviso, Martín, los nuevos dueños vienen a cortar cabezas, no a negociar convenios. A su lado, dos de sus colegas se rieron por lo bajo. Eran copias al carbón de él, jóvenes, agresivos, perfumados. Me miraban, como se mira a una mascota mojada que se ha colado en una fiesta de gala. Solo vengo a escuchar, Claudio, dije.
metiendo las manos en los bolsillos para que no vieran que las tenía cerradas en puños. Escuchar. Claudio negó con la cabeza, cambiando su tono a uno de falsa compasión. Mira, Martín, sé que la cosa está difícil. Te vi en redes sociales hace tiempo. Vi que cerraste aquel pequeño negocio de reparaciones que tenías. Lo siento mucho. De verdad, nunca cerré el negocio. Lo transformé. Pero él no lo sabía. Nadie allí lo sabía. Las cosas cambian. Fue lo único que dije. Claro, claro. Oye, hazme un favor. Si subes, intenta no ponerte muy cerca de la mesa principal. Vale. Bajó la voz, acercándose a mi oído, invadiendo mi espacio personal con su aliento a café caro. Hoy vienen los inversores mayoritarios. Gente muy pesada. Si nos ven hablando contigo, ya sabes, la imagen lo es todo en esta empresa. No quiero que piensen que traigo a mis amigos del barrio a pedir limosna. La humillación fue tan precisa, tan quirúrgica, que me quedé sin aire, por un segundo. Amigos del barrio, pedir limosna. Lo peor no fue el insulto. Lo peor fue ver en sus ojos que él creía que me estaba haciendo un favor al advertirme. Creía sinceramente que yo era un estorbo visual para su ascenso. No te preocupes, Claudio, no te voy a avergonzar, murmuré. Ese es mi chico, dijo, volviendo a su volumen habitual y dándome otra palmada condescendiente. Oye, después de la reunión, si no te han echado, espérame abajo. Quizás pueda hablar con recursos humanos. Siempre necesitan gente para el turno de noche en vigilancia o limpieza. Conozco al gerente. Te puedo enchufar. Por los viejos tiempos, el ascensor llegó. Las puertas se abrieron con un tintineo suave. Claudio y su séquito entraron. Yo hice ademán de seguirlos. Uy, perdón. Martínez, dijo Claudio, poniendo la mano en la puerta para detenerla, pero bloqueándome el paso con el cuerpo. Este está lleno. Y, honestamente, huele un poco a humedad. Mejor espera el siguiente. El de servicio sube igual de rápido. Las puertas se cerraron en mi cara, dejándome ver mi propio reflejo en el metal pulido. Un hombre de 35 años, con una parca vieja y el pelo revuelto. Un hombre que, según ellos, no valía nada. Respiré hondo. Conté hasta 3. Lo que Claudio no sabía, lo que la recepcionista no sabía, era lo que llevaba en el bolsillo interior de esa parca deshilachada. No era un currículum, no era una solicitud de empleo. Era el contrato de compraventa final, el documento que certificaba que, desde hacía 48 horas, yo no era un aspirante a conserje. Yo era el dueño de todo el maldito edificio. Pero en ese momento, solo en el vestíbulo, me sentí más pequeño que nunca. La duda me asaltó. ¿Realmente estaba preparado para enfrentarme a ellos? ¿O seguía siendo, en el fondo, el chico tímido del que todos se aprovechaban? El segundo ascensor llegó. Estaba vacío. Entré y pulsé el botón 25. Mientras la cabina ascendía, sentí que mi estómago bajaba al suelo. Iba a entrar en la boca del lobo. Y mi único escudo era una verdad que nadie esperaba. El ascensor se detuvo con un timbre suave, casi cortés, que contrastaba violentamente con la tormenta que yo llevaba por dentro. Las puertas se abrieron y ante mí se extendió el Olimpo. La planta 25 no se parecía a ningún lugar donde yo hubiera pasado tiempo. No había ruido. No había teléfono sonando. El suelo estaba cubierto por una moqueta tan gruesa que mis pasos, pesados y húmedos, se volvieron completamente silenciosos. Era como caminar sobre una nube gris. Avancé por el pasillo. Las paredes eran de cristal, dejando ver la ciudad bajo la lluvia. Pequeña e insignificante desde esa altura. Vi oficinas vacías con sillas ergonómicas que parecían naves espaciales y obras de arte abstracto que probablemente valían más que la casa de mis padres. Todo allí gritaba poder. Y yo, con mi parca goteando, sentía que estaba manchando la inmaculada perfección del lugar solo con respirar. Llegué a la sala de juntas. Las puertas dobles estaban abiertas. Desde el umbral vi la escena. Una mesa de caoba, inmensa, larga, como una pista de aterrizaje, rodeada de 12 sillas de cuero negro. 10 de ellas estaban ocupadas. Hombres y mujeres impecables, con portátiles ultrafinos y botellas de agua mineral de una marca que no reconocí. Claudio estaba allí, sentado cerca de la cabecera, riendo de algo que decía un hombre canoso con gafas de montura dorada que presidía la mesa. Ese debía ser Ernesto Moretti, el actual CEO, la leyenda, el hombre que, según los rumores, despedía a la gente por estornudar demasiado fuerte en su presencia. Entré. El efecto fue inmediato, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo con un mando a distancia. Las risas se cortaron. 10 pares de ojos se giraron hacia mí. No había curiosidad en sus miradas.
Había ofensa. Era como y un perro callejero hubiera entrado en un quirófano estéril. Discúlpeme, dije. Mi voz sonó ronca. Me aclaré la garganta. Buenos días. El silencio se alargó. Denso y pegajoso. Claudio se puso rojo. Un rojo violento que le subió desde el cuello de la camisa hasta las orejas. Se levantó a medias de su silla, mirándome con una mezcla de pánico y furia. Martín, susurró, con los dientes apretados. Te dije que esperaras abajo. ¿Qué demonios haces aquí arriba? La seguridad de este edificio es un chiste. El señor Moretti se quitó las gafas despacio, dejándolas sobre la mesa, con un clic deliberado. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis zapatillas sucias. Su expresión no era de enfado, era de aburrimiento profundo. Claudio, ¿conoces a este individuo?, preguntó Moretti, sin mirarme a mí, sino a Claudio, como si yo no tuviera la capacidad de hablar. Fue un compañero de la facultad. Señor Moretti, balbuceó Claudio, visiblemente mortificado. Creo que está confundido. Martín, por favor, sal ahora mismo. Estás interrumpiendo una reunión de alto nivel. Di un paso adelante. Ignorando el temblor en mis piernas. No estoy confundido. Tengo derecho a estar en esta reunión. Alguien soltó una risita nerviosa al fondo de la sala. Moretti suspiró y miró su reloj. Mire, joven, no sé qué le han contado o qué vende. Si es del servicio técnico para el proyector, llega tarde y ya no lo necesitamos. Si es un mensajero, deje el paquete en la silla de la entrada y márchese. Pero no tengo tiempo para adivinanzas. Estamos esperando a los representantes de la nueva propiedad y ya van con retraso. No soy del servicio técnico, insistí, avanzando hacia una de las dos sillas vacías al final de la mesa, la zona de los nadie, lejos de la cabecera. Claudio se levantó de golpe, tirando su bolígrafo al suelo. Martín, basta, gritó, perdiendo la compostura. No tienes vergüenza. Mírate, estás empapado, hueles a lluvia y a calle. ¿Crees que puedes sentarte aquí con nosotros? Esta gente maneja millones. Martín, tú arreglabas tostadoras en un garaje. Por favor, ten un poco de dignidad y vete antes de que llame a seguridad para que te saquen a rastras. Me detuve con la mano en el respaldo de la silla. Arreglaba tostadoras. Así es como él recordaba mis inicios. No sabía que ese garaje se había convertido en Vegatech Solutions, la empresa de logística y hardware automatizado que acababa de comprar la deuda de Grupo Alianza. No sabía que mi ropa humilde era una elección, una forma de no olvidar nunca de dónde venía, de no convertirme en alguien como él. Pero sus palabras dolieron. Dolieron porque eran verdad en el pasado. Y el pasado siempre deja cicatrices. Sentí la humillación quemándome las mejillas. Todos me miraban como si fuera un bicho raro, un error del sistema. Siéntate, dijo de repente una mujer sentada a la izquierda de Moretti. Era la directora financiera. Una mujer de mirada afilada llamada Elena. Siéntate ahí, en la esquina, y no hagas ruido. Si seguridad tarda en subir, no quiero que estés de pie goteando sobre la moqueta persa. Fue una orden, no una invitación. Me trataban como a un niño castigado. Me senté. La silla era cómoda, pero yo me sentía como si estuviera sentado sobre clavos. Me encogí un poco dentro de mi parca, tratando de ocupar el menor espacio posible. Moretti volvió a ponerse las gafas, descartándome como una molestia menor que ya había sido gestionada. Bien, ignoremos la interrupción. Sigamos mientras esperamos a los compradores. Como decía, Moretti raspeó y miró a su equipo con gravedad. No sabemos quién está detrás de Vegatech. Es una empresa opaca, sin rostro público. Seguramente sea algún fondo buitre extranjero o algún nuevo rico de Silicon Valley que se cree que puede venir aquí a enseñarnos a hacer negocios. Espero que no vengan con ideas de reestructuración, añadió Claudio, recuperando su tono arrogante para congraciarse con el jefe, aunque me lanzaba miradas asesinas de reojo. Esta empresa funciona como un reloj gracias a nosotros. Si ese tal Vega, o como se llame el dueño, tiene dos dedos de frente, nos dejará al mando y se limitará a firmar los cheques. Exacto, asintió Moretti. Escuchadme bien todos. Cuando lleguen, la estrategia es simple. Intimidación intelectual. Les mostramos los números complejos. Usamos jerga técnica. Les hacemos sentir que sin nosotros, el barco se hunde en 2 días. Estos tipos con dinero nuevo suelen ser inseguros. Se asustan fácil. Yo escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, observando sus caras. Estaban aterrorizados, pero lo disfrazaban de arrogancia. Se burlaban del nuevo dueño sin saber que lo tenían a 2 metros. Hablaban de dinero nuevo con desprecio, como si el dinero heredado o ganado, mediante influencias, fuera más noble que el dinero trabajado, con grasa,
y soldadores. ¿Y si quieren cambiar la cultura de la empresa? Preguntó alguien. Moretti soltó una carcajada seca. Cultura. Nosotros somos la cultura. Si intentan cambiar algo, les haremos la vida imposible hasta que se aburran y vendan. Nadie, repito, nadie va a venir a mi casa a decirme cómo poner la mesa, y mucho menos un advenedizo que probablemente ni siquiera sabe atarse la corbata correctamente. Miré mis zapatillas sucias bajo la mesa. Tenían razón en una cosa. No llevaba corbata. Nunca me habían gustado. Me parecían sogas de seda. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo interior de la parca. Era un mensaje de mi abogada. Sofía, estoy subiendo. Perdona el retraso. El tráfico es horrible. Ya les has dicho quién eres. Saqué el teléfono discretamente y escribí una sola palabra. No. Guardé el móvil. Claudio lo notó. Oye, chistó. Chasqueando los dedos en mi dirección. Nada de teléfonos. Esto es una reunión confidencial. Si vas a estar aquí de caridad, al menos ten respeto. Y por cierto, señaló una jarra de agua en el centro de la mesa que quedaba lejos de su alcance, ya que no haces nada útil. Sírveme un vaso de agua. Tengo la garganta seca. El silencio volvió a caer sobre la sala. Todos me miraron, esperando a ver si el intruso obedecía. Era la prueba final, la humillación definitiva, para reafirmar su jerarquía. Si le servía el agua, aceptaba mi lugar como su sirviente. Si me negaba, me echarían. Miré la jarra, miré a Claudio, con su sonrisa de suficiencia. Miré a Moretti, que ni siquiera se dignaba a mirarme. Revisando papeles, mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. Me levanté despacio. La silla de cuero crujió. Alargué la mano hacia la jarra de cristal. Estaba fría, condensada por el hielo. Claro, Claudio, dije suavemente. Tomé la jarra, pero no serví el agua en su vaso. Me quedé de pie, con la jarra en la mano, mirando a través de las paredes de cristal hacia la tormenta exterior. Y bien, insistió Claudio. No tengo todo el día. En ese instante, las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe. Entró Sofía, impecable, con un traje gris marengo y un maletín de piel, detrás de ella. Dos asistentes. La energía en la sala cambió al instante. Moretti se levantó de un salto, alisándose la chaqueta, poniendo su mejor sonrisa de tiburón. Bienvenidos, exclamó Moretti, ignorándome por completo, mientras yo seguía de pie con la jarra. Estábamos esperándolos con ansia. Soy Ernesto Moretti. Sofía no le devolvió la sonrisa. Sus ojos recorrieron la sala rápidamente, ignorando a Moretti, ignorando a Claudio, ignorando a todo el equipo directivo. Sus ojos se clavaron en mí, en el hombre de la parca sucia que sostenía una jarra de agua, como un camarero improvisado. Sofía caminó directamente hacia mí, cruzando la sala con pasos firmes. Moretti y Claudio se miraron, confundidos. Señorita, creo que se equivoca. Los directivos estamos aquí, empezó a decir Claudio. Pero Sofía se detuvo frente a mí. Lo siento muchísimo por el retraso, señor Vegal, dijo con voz clara y profesional. Lo suficientemente alta para que todos lo escucharan. Tengo los documentos listos para su firma. Empezamos. El sonido de la lluvia golpeando el cristal pareció detenerse. Solté la jarra de agua sobre la mesa con un golpe seco. Miré a Claudio. Su cara había perdido todo el color. Parecía una estatua de cera a punto de derretirse. Sonreí. Gracias, Sofía. Pero antes de firmar nada, creo que Claudio tenía sed. El sonido de la jarra de agua golpeando la mesa de caoba resonó como un disparo en una catedral vacía. Después de ese ruido seco, el silencio que se instaló en la sala de juntas fue absoluto, casi doloroso. Podía escuchar el zumbido eléctrico del proyector en el techo y, más cerca, la respiración entrecortada de Claudio, quien parecía haber olvidado cómo funcionan sus propios pulmones. Nadie se movió. Vi ejecutivos de alto nivel, personas que manejaban presupuestos millonarios y decidían el destino de cientos de trabajadores. Estaban paralizados ante un hombre con una parca verde y zapatillas sucias. Ernesto Moretti fue el primero en reaccionar, aunque su reacción fue tan torpe que casi sentí lástima. Su rostro, antes una máscara de arrogancia blindada, se desmoronó. Se pasó la lengua por los labios secos, miró a Sofía, luego a mí, y luego otra vez a Sofía, buscando desesperadamente que fuera una broma. Señor Vigue, preguntó Moretti, con la voz una octava más aguda de lo habitual. Disculpe, creo que ha habido un malentendido terrible. Cuando su abogada dijo señor Vega, se refería a mí. Ernesto, dije. Mi voz salió tranquila, sin el temblor que había sentido en el ascensor. Me senté despacio en la silla de la esquina, la misma que me habían asignado como castigo, y crucé las manos sobre el regazo. Soy Martín Vega, fundador y propietario único de Vega Tech Solutions, y, desde el lunes pasado,
dueño mayoritario de Grupo Alianza. Claudio dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un gemido y un suspiro. Se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Sus ojos, desorbitados, no se apartaban de mí. Vi el terror puro en su mirada. No era miedo a perder el trabajo, era el terror de ver, como toda su estructura de valores, esa donde la ropa define al hombre, colapsaba frente a sus narices. Pero, Claudio intentó hablar. Pero le falló la voz, carraspeó. Martín, tú tenías un taller, tú arreglabas cosas. Yo te vi con grasa en las manos. Y sigo arreglando cosas. Claudio, respondí, mirándolo fijamente. Solo que ahora las cosas que arreglo son más grandes, como empresas en quiebra técnica gestionadas por directivos que gastan más en marketing que en innovación. Sofía, con una profesionalidad que agradecí en el alma, ignoró la tensión y abrió su carpeta sobre la mesa. El sonido de los papeles deslizándose fue el único recordatorio de que estábamos allí para hacer negocios. Señores, dijo ella, tenemos una agenda apretada. El señor Vega tiene otra reunión a las 12. Moretti se levantó de golpe. Su instinto de supervivencia se activó. Intentó recomponerse, alisándose la corbata, con manos temblorosas, y forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Por supuesto, exclamó, rodeando la mesa para acercarse a mí, con la intención de darme la mano, que me había negado 5 minutos antes. Señor Vega, qué placer conocerle finalmente en persona. Si hubiéramos sabido, quiero decir, la seguridad del edificio es muy estricta. Ya sabe cómo es esto, uno nunca sabe quién entra ahí. Bueno, su atuendo nos despistó, una estrategia brillante, debo decir, muy de ande cabebas, ¿verdad? Soltó una risita nerviosa, que murió al instante, al ver que yo no sonreía. Me quedé mirando su mano extendida, una mano cuidada, con manicura perfecta. Pensé en mi padre. En sus manos callosas y llenas de cicatrices. Pensé en cómo este hombre se había burlado de la gente que trabaja con las manos. No se la estreché. Moretti retiró la mano lentamente, avergonzado, y volvió a su sitio, encogiéndose. No fue una estrategia. Moretti, dije suavemente, simplemente llovía. Y esta es mi ropa. La pregunta que deberían hacerse no es por qué visto así, sino porque su juicio profesional es tan frágil que una parca vieja les impide ver quién tienen delante. Hubo un murmullo incómodo. Elena, la directora financiera, bajó la cabeza, fingiendo revisar unos documentos que estaban al revés. He escuchado su plano, continué, apoyando los codos en la mesa. Intimidación intelectual, jerga técnica, hacerles la vida imposible hasta que vendan. Ese es el nivel de gestión de esta mesa. El silencio se hizo espeso, casi insoportable. Se podía oler el miedo. Era un olor agrio, mezcla de sudor frío y colonia cara. Señor Vega, por favor, intervino Claudio, con voz suplicante. Fueron comentarios de vestuario. Estábamos nerviosos. Usted me conoce, Martín. Somos amigos. Estudiamos juntos. Le ofrecí ayuda abajo. Recuerda, le ofrecí trabajo. Eso demuestra que tengo buen corazón, ¿no? Lo miré con una tristeza profunda. Me ofreciste trabajo de limpieza para humillarme. Claudio, no para ayudarme. Quería sentirte grande haciéndome sentir pequeño. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de la diferencia. Me llamaste amigo del barrio como si fuera un insulto. Claudio se puso pálido. No, lo del agua, le interrumpí. Me pediste que te sirviera agua. Claudio tragó saliva. Miró la jarra que yo había dejado frente a él. Era una broma entre colegas. No somos colegas. Claudio, dije. Me levanté y caminé despacio hacia la cabecera de la mesa. Moretti se apartó instintivamente, cediéndome el lugar que había ocupado como un rey minutos antes. Me quedé de pie, dominando la sala no por mi altura, sino por la verdad que traía conmigo. Yo soy el dueño. Tú eres un empleado que acaba de insultar a la persona que firma su nómina. Me giré hacia Moretti. Ernesto, hace un momento dijo que nadie vendría a su casa a decirle cómo poner la mesa. Tengo una mala noticia. Esta ya no es su casa. Y la mesa está puesta de una manera que no me gusta nada. Moretti se derrumbó en su silla. Ya no era el tiburón. Era un hombre mayor, cansado y asustado, dándose cuenta de que su tiempo había terminado. Pero entonces, hizo algo que me terminó de confirmar que mi decisión de comprar la empresa era la correcta, aunque dolorosa. Moretti señaló a Claudio con un dedo acusador. Fue él, gritó Moretti, perdiendo toda compostura. Señor Vega, yo no le conocía. Rivas me dijo que usted era un fracasado. Dijo que venía a pedir dinero.
Yo solo actué basándome en la información de mi equipo. Claudio Rivas es el responsable de este malentendido. Él creó este ambiente tóxico. La sala contuvo el aliento. Vi la cara de Claudio transformarse. La traición de su jefe, de su ídolo. Fue el golpe final. Ernesto. Balbuceó Claudio. Pero si tú te reíste. Tú dijiste lo del servicio técnico. Yo soy el CEO. Bramó Moretti. Yo protejo la compañía. Tú eres un mando medio que trae a sus amigos vagabundos a la. Se detuvo en seco, dándose cuenta de que acababa de llamarme vagabundo otra vez. Se tapó la boca con la mano, horrorizado. Sonreí, una sonrisa triste. Gracias, Ernesto. Gracias por ser tan honestos ahora que están desesperados. Me volví hacia Sofía, que miraba la escena con una ceja levantada, tomando notas mentales de todo. Sofía, tenemos los informes de rendimiento individual de todos los presentes. Sí. Señor Vega, aquí están. Sacó una pila de carpetas delgadas. Tomé la primera carpeta. La abrí al azar. ¿Saben? Dije, paseando por la sala, sintiendo la textura de la moqueta bajo mis zapatillas húmedas. Cuando decidí comprar Grupo Alianza, no lo hice por sus cifras. Lo hice porque vi potencial en la base, en los trabajadores del almacén, en los administrativos, en la gente que entra por la puerta trasera. Cómo me recordó la recepcionista, pero tenía dudas sobre la cúpula, dudas serias. Me detuve detrás de la silla de Claudio. Él estaba temblando visiblemente. Podía ver las gotas de sudor bajando por su cuello, manchando el cuello almidonado de su camisa perfecta. Hoy venía con la mente abierta. Mentía a medias. Venía dispuesto a escuchar, a ver si detrás de los trajes caros había talento real. Pero en menos de 10 minutos, me habéis demostrado que aquí el único valor que importa es la apariencia. Cerré la carpeta de golpe. El ruido hizo saltar a Elena en su silla. La reunión, terminado, la anuncié. No vamos a discutir la fusión hoy. Hoy vamos a discutir vuestras salidas. Hubo un grito ahogado colectivo. No puede hacernos esto, chilló Moretti. Hay contratos, indemnizaciones, cláusulas de blindaje. Me incliné sobre la mesa, apoyando las manos, mirando a Moretti directamente a los ojos. Ah, sí, las cláusulas, Sofía. ¿Quieres explicarles la cláusula de conducta y reputación que todos firmaron en su renovación del año pasado? Esa que permite el despido procedente y un directivo actúa de manera que dañe gravemente la imagen o los valores éticos de la empresa ante, digamos, un nuevo propietario. Sofía asintió, con una leve sonrisa. Es la cláusula 14b. Señor Moretti, muy estándar y muy estricta. Claudio se giró hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de rabia, de vergüenza, de miedo. Martín, por favor, tengo una hipoteca, tengo el coche nuevo, mi mujer, acabamos de reservar las vacaciones en Maldivas. No puedes hacerme esto por un comentario. Lo miré. Y por un segundo, vi al chico con el que compartía apuntes en la universidad. Antes de que el mundo y la ambición se lo comieran, sentí una punzada de compasión, pero luego recordé cómo me bloqueó el paso al ascensor, cómo se limpió la mano después de tocarme, cómo disfrutó, humillándome ante sus súbditos. No es por un comentario, Claudio, le dije en voz baja, casi íntima, es porque alguien que trata mal a quien cree que no tiene poder, no merece tener poder alguno. Me enderecé y miré a la sala. Quiero sus despachos vacíos antes de las 2 de la tarde. Seguridad les acompañará para asegurarse de que solo se lleven efectos personales. Nada de información de la empresa. Caminé hacia la puerta. Mis zapatillas chirriaron ligeramente en el suelo pulido del umbral, pero esta vez a nadie le importó el ruido. Ah, y Claudio, dije sin girarme, con la mano en el pomo de la puerta. No te preocupes por el futuro. Conozco al gerente de una empresa de limpieza industrial. Quizás pueda enchufarte. Siempre buscan gente para el turno de noche. Salí al pasillo. El aire fuera de la sala de juntas parecía más ligero, más respirable. Sofía salió detrás de mí, cerrando las puertas dobles tras de sí, silenciando los gritos y reproches que empezaban a estallar dentro de la pecera. Pero mientras caminábamos hacia el ascensor, sentí que algo no estaba completo. Había ganado. Sí te había hecho justicia. Pero el vacío en mi estómago no se había ido. ¿Estás bien?, me preguntó Sofía, notando mi expresión. Me miré la parca. Me toqué la cremallera atascada. He despedido a la cúpula. Sofía. Pero el problema de esta empresa es más profundo. Esa recepcionista, la cultura del miedo, está en todas partes. El ascensor se abrió. Y entonces, tuve una idea que no estaba en el plan de negocios, pero que era la única forma real de cerrar este círculo. No nos vamos todavía, dije,
pulsando el botón de la planta baja. Hay una persona más, con la que tengo que hablar. Y esta vez, no voy a usar la puerta trasera. El sonido de la jarra de agua golpeando la mesa de caoba resonó como un disparo en una catedral vacía. Después de ese ruido seco, el silencio que se instaló en la sala de juntas fue absoluto, casi doloroso. Podía escuchar el zumbido eléctrico del proyector en el techo y, más cerca, la respiración entrecortada de Claudio, quien parecía haber olvidado cómo funcionan sus propios pulmones. Nadie se movió. 10 ejecutivos de alto nivel, personas que manejaban presupuestos millonarios y decidían el destino de cientos de trabajadores, estaban paralizados ante un hombre con una parca verde y zapatillas sucias. Ernesto Moretti fue el primero en reaccionar, aunque su reacción fue tan torpe que casi sentí lástima. Su rostro, antes una máscara de arrogancia blindada, se desmoronó, se pasó la lengua por los labios secos, miró a Sofía, luego a mí, y luego otra vez a Sofía, buscando desesperadamente que fuera una broma. Señor Vigue, preguntó Moretti, con la voz una octava más aguda de lo habitual. Disculpe, creo que ha habido un malentendido terrible. Cuando su abogada dijo señor Vega, se refería a mí. Ernesto, dije. Mi voz salió tranquila, sin el temblor que había sentido en el ascensor. Me senté despacio en la silla de la esquina, la misma que me habían asignado como castigo, y crucé las manos sobre el regazo. Soy Martín Vega, fundador y propietario único de Vega Tech Solutions, y, desde el lunes pasado, dueño mayoritario de Grupo Alianza. Claudio dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un gemido y un suspiro. Se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Sus ojos, desorbitados, no se apartaban de mí. Vi el terror puro en su mirada. No era miedo a perder el trabajo. Era el terror de ver, como toda su estructura de valores, esa donde la ropa define al hombre, colapsaba frente a sus narices. Pero, Claudio intentó hablar. Pero le falló la voz, carraspeó. Martín, tú tenías un taller, tú arreglabas cosas. Yo te vi con grasa en las manos. Sigo arreglando cosas, Claudio le respondí, mirándolo fijamente. Solo que ahora las cosas que arreglo son más grandes, como empresas en quiebra técnica gestionadas por directivos que gastan más en catering que en innovación. Sofía, con una profesionalidad que agradecí en el alma, ignoró la tensión y abrió su carpeta sobre la mesa. El sonido de los papeles deslizándose fue el único recordatorio de que estábamos allí para hacer negocios. Señores, dijo ella, tenemos una agenda apretada. El señor Vega tiene otra reunión a las 12. Moretti se levantó de golpe. Su instinto de supervivencia se activó. Intentó recomponerse, alisándose la corbata, con manos temblorosas, y forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Por supuesto, exclamó, rodeando la mesa para acercarse a mí, con la intención de darme la mano, que me había negado 5 minutos antes. Señor Vega, qué placer conocerle finalmente en persona. Si hubiéramos sabido. Quiero decir, la seguridad del edificio es muy estricta. Ya sabe cómo es esto. Uno nunca sabe quién entra, y, bueno, su atuendo nos despistó. Una estrategia brillante. Debo decir, muy de ande cabebas, ¿verdad? Soltó una risita nerviosa, que murió al instante, al ver que yo no sonreía. Me quedé mirando su mano extendida. Una mano cuidada, con manicura perfecta. Pensé en mi padre, en sus manos callosas y llenas de cicatrices. Pensé en cómo este hombre se había burlado de la gente que trabaja con las manos. No se le estreché. Moretti retiró la mano lentamente, avergonzado, y volvió a su sitio, encogiéndose. No fue una estrategia, Moretti, dije suavemente. Simplemente llovía. Y esta es mi ropa. La pregunta que deberían hacerse no es por qué visto así, sino porque su juicio profesional es tan frágil que una parca vieja les impide ver quién tienen delante. Hubo un murmullo incómodo. Elena, la directora financiera, bajó la cabeza, fingiendo revisar unos documentos que estaban al revés. He escuchado su plano, continué, apoyando los codos en la mesa. Intimidación intelectual, jerga técnica, hacerles la vida imposible hasta que vendan. Ese es el nivel de gestión de esta mesa. El silencio se hizo espeso, casi insoportable. Se podía oler el miedo. Era un olor agrio, mezcla de sudor frío y colonia cara. Señor Vega, por favor, intervino Claudio, con voz suplicante. Fueron comentarios de vestuario. Estábamos nerviosos. Usted me conoce, Martín. Somos amigos. Estudiamos juntos. Le ofrecí ayuda abajo. ¿Recuerda? Le ofrecí trabajo. Eso demuestra que tengo buen corazón. No. Lo miré con una tristeza profunda. Me ofreciste trabajo de limpieza
para humillarme. Claudio, no para ayudarme. Quería sentirte grande haciéndome sentir pequeño. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de la diferencia. Me llamaste amigo del barrio como si fuera un insulto. Claudio se puso pálido. No. No, yo. Lo del agua. Le interrumpí. Me pediste que te sirviera agua. Claudio tragó saliva. Miró la jarra que yo había dejado frente a él. Era una broma. Una broma entre colegas. No somos colegas. Claudio dije. Me levanté y caminé despacio hacia la cabecera de la mesa. Moretti se apartó instintivamente, cediéndome el lugar que había ocupado, como un rey minutos antes. Me quedé de pie, dominando la sala no por mi altura, sino por la verdad que traía conmigo. Yo soy el dueño. Tú eres un empleado que acaba de insultar a la persona que firma su nómina. Me giré hacia Moretti. Ernesto. Hace un momento dijo que nadie vendría a su casa a decirle cómo poner la mesa. Tengo una mala noticia. Esta ya no es su casa. Y la mesa está puesta de una manera que no me gusta nada. Moretti se derrumbó en su silla. Ya no era el tiburón. Era un hombre mayor, cansado y asustado, dándose cuenta de que su tiempo había terminado. Pero entonces, hizo algo que me terminó de confirmar que mi decisión de comprar la empresa era la correcta. Aunque dolorosa. Moretti señaló a Claudio con un dedo acusador. Fue él, gritó Moretti, perdiendo toda compostura. Señor Vega, yo no le conocía. Rivas me dijo que usted era un fracasado. Dijo que venía a pedir dinero. Yo solo actué basándome en la información de mi equipo. Claudio Rivas es el responsable de este malentendido. Él creó este ambiente tóxico. La sala contuvo el aliento. Vi la cara de Claudio transformarse. La traición de su jefe, de su ídolo. Fue el golpe final. Ernesto, balbuceó Claudio. Pero si tú te reíste. Tú dijiste lo del servicio técnico. Yo soy el CEO. Bramó Moretti. Yo protejo la compañía. Tú eres un mando medio que trae a sus amigos vagabundos a la. Se detuvo, en seco, dándose cuenta de que acababa de llamarme vagabundo otra vez. Se tapó la boca con la mano, horrorizado. Sonreí. Una sonrisa triste. Gracias. Ernesto, gracias por ser tan honestos ahora que están desesperados. Me volví hacia Sofía, que miraba la escena, con una ceja levantada, tomando notas mentales de todo. Sofía, tenemos los informes de rendimiento individual de todos los presentes. Sí, señor Vega, aquí están. Sacó una pila de carpetas delgadas. Tomé la primera carpeta. La abrí al azar. ¿Saben? Dije, paseando por la sala, sintiendo la textura de la moqueta bajo mis zapatillas húmedas. Cuando decidí comprar Grupo Alianza, no lo hice por sus cifras. Lo hice porque vi potencial en la base, en los trabajadores del almacén, en los administrativos, en la gente que entra por la puerta trasera. Como me recordó la recepcionista, pero tenía dudas sobre la cúpula, dudas serias. Me detuve detrás de la silla de Claudio. Él estaba temblando visiblemente. Podía ver las gotas de sudor bajando por su cuello, manchando el cuello almidonado de su camisa perfecta. Hoy venía con la mente abierta. Mentía a medias. Venía dispuesto a escuchar, a ver si detrás de los trajes caros había talento real. Pero en menos de 10 minutos, me habéis demostrado que aquí el único valor que importa es la apariencia. Cerré la carpeta de golpe. El ruido hizo saltar a Elena en su silla. La reunión ha terminado, la anuncié. No vamos a discutir la fusión hoy. Hoy vamos a discutir vuestras salidas. Hubo un grito ahogado colectivo. No puede hacernos esto. Chilló Moretti. Hay contratos, indemnizaciones, cláusulas de blindaje. Me incliné sobre la mesa, apoyando las manos, mirando a Moretti directamente a los ojos. Ah, sí, las cláusulas. Sofía, ¿quieres explicarles la cláusula de conducta y reputación que todos firmaron en su renovación del año pasado? Esa que permite el despido procedente y un directivo actúa de manera que dañe gravemente la imagen o los valores éticos de la empresa ante, digamos, un nuevo propietario. Sofía asintió, con una leve sonrisa. Es la cláusula 14. B. Señor Moretti, muy estándar y muy estricta. Claudio se giró hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de rabia, de vergüenza, de miedo. Martín, por favor, tengo una hipoteca, tengo el coche nuevo, mi mujer, acabamos de reservar las vacaciones en Maldivas. No puedes hacerme esto por un comentario. Lo miré, y por un segundo vi al chico con el que compartía apuntes en la universidad. Antes de que el mundo y la ambición se lo comieran, sentí una punzada de compasión, pero luego recordé cómo me bloqueó el paso al ascensor, cómo se limpió la mano después de tocarme, cómo disfrutó, humillándome ante sus súbditos. No es por un comentario, Claudio, le dije en voz baja, casi íntima,
es porque alguien que trata mal a quien cree que no tiene poder. No merece tener poder alguno. Me enderecé y miré a la sala. Quiero sus despachos vacíos antes de las 2 de la tarde. Seguridad les acompañará para asegurarse de que solo se lleven efectos personales. Nada de información de la empresa. Caminé hacia la puerta. Mis zapatillas chirriaron ligeramente en el suelo pulido del umbral, pero esta vez a nadie le importó el ruido. Ah, y Claudio, dije sin girarme, con la mano en el pomo de la puerta. No te preocupes por el futuro. Conozco al gerente de una empresa de limpieza industrial. Quizás pueda enchufarte. Siempre buscan gente para el turno de noche. Salí al pasillo. El aire fuera de la sala de juntas parecía más ligero, más respirable. Sofía salió detrás de mí, cerrando las puertas dobles tras de sí, silenciando los gritos y reproches que empezaban a estallar dentro de la pecera. Pero mientras caminábamos hacia el ascensor, sentí que algo no estaba completo. Había ganado. Sí, había hecho justicia, pero el vacío en mi estómago no se había ido. ¿Estás bien?, me preguntó Sofía. Notando mi expresión, me miré la parca, me toqué la cremallera atascada. He despedido a la cúpula, Sofía. Pero el problema de esta empresa es más profundo. Esa recepcionista, la cultura del miedo, está en todas partes. El ascensor se abrió. Y entonces, tuve una idea que no estaba en el plan de negocios, pero que era la única forma real de cerrar este círculo. No nos vamos todavía, dije, pulsando el botón de la planta baja. Hay una persona más con la que tengo que hablar. Y esta vez, no voy a usar la puerta trasera. El descenso en el ascensor fue silencioso, pero no vacío. Mientras los números de las plantas bajaban en el panel digital, 20,15, sentí que el peso de la parca mojada sobre mis hombros cambiaba. Ya no era una carga de vergüenza. Ahora se sentía como una capa de responsabilidad. Sofía me miraba de reojo, respetando mi silencio, sabiendo que lo que acababa de ocurrir arriba no era un triunfo, sino una amputación necesaria. Habíamos cortado la cabeza podrida, pero el cuerpo seguía enfermo. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó Sofía suavemente cuando llegamos a la planta 3, con la recepcionista. ¿La vas a despedir también? Miré mi reflejo en las puertas de metal. Vi al mismo hombre de siempre. No respondí. A los generales se les juzga por sus órdenes, a los soldados por cómo las cumplen. Ella solo seguía el guión que Moretti y Claudio escribieron. Si la despido hoy, no aprenderá nada. Solo pensará que tuvo mala suerte con un rico excéntrico. Las puertas se abrieron en el vestíbulo. El ambiente seguía igual. El olor a ambientador caro. El murmullo bajo. La gente importante cruzando el mármol sin mirarse a los ojos. Caminé hacia el mostrador. La recepcionista seguía allí, tecleando con esa misma desconexión automática. Al verme acercarme, ni siquiera disimuló su mueca de fastidio. Sus ojos fueron directamente a mis zapatillas, dejando claro que para ella yo seguía siendo el mensajero, que no entendía las normas. Señor, dijo con un tono de paciencia agotada, ya le dije que la salida de servicio es por el lateral. Si vuelve a insistir en quedarse en el lobby, tendré que llamar a seguridad. No podemos tener gente así dando vueltas. Da mala imagen. Me apoyé en el mostrador. Esta vez no me encogí. La miré a los ojos, no con rabia, sino con una calma absoluta. Tienes razón, da muy mala imagen, pero no por mi ropa. Ella parpadeó, confundida por mi tono. Iba a replicar, seguramente, con alguna frase cortante, cuando el teléfono de su escritorio empezó a sonar. Era la línea interna prioritaria. La luz roja parpadeaba con urgencia. Lo miró. Dudó un segundo y descolgó. Recepción. Dígame. Su voz cambió al instante, volviéndose servicial. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Seguridad? ¿Para escoltar a quién? Vi cómo su rostro perdía el color progresivamente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras escuchaba la voz al otro lado, probablemente la de la secretaria de Moretti, llorosa y en pánico, pidiendo cajas y escolta para el comité ejecutivo. La chica colgó el teléfono lentamente, como si el auricular pesara 100 kilos. Me miró, pero esta vez me vio de verdad. Vio la parca, sí, pero también vio la postura, la tranquilidad, y a la abogada, parada detrás de mí con el maletín de cuero. Usted, balbuceó. Ustedes. Soy Martín Vegan, dije, completando la frase que ella no se atrevía a terminar. El dueño de este edificio, de esa silla en la que estás sentada, y de la empresa que te paga la nómina. Ella se levantó de un salto, tirando un bolígrafo al suelo. Señor Vega. Yo, lo siento muchísimo. No sabía, nadie me avisó. Su ropa. Yo solo seguía el protocolo de visitas. El señor Moretti siempre dice que. Levanté una mano para detener su verborrea nerviosa. Siéntate, le pedí. Ella obedeció, temblando.
No te voy a despedir hoy. Eso sería lo fácil. Sería lo que haría alguien como Claudio. Me incliné un poco más sobre el mostrador, bajando la voz para que fuera algo solo entre nosotros dos. Pero las cosas van a cambiar. Esa puerta giratoria de ahí. Señalé la entrada principal, donde la lluvia seguía golpeando el cristal. A partir de mañana, esa puerta es para todos. Para el mensajero, para el técnico, para el cliente, con traje, y para el que viene en chándal. Sí, señor Vega, por supuesto. Y hay una cosa más. Saqué de mi bolsillo la tarjeta de visitante roja. Esa que me marcaba como un ciudadano de segunda clase en mi propia empresa. La próxima vez que alguien entre aquí empapado por la lluvia, no le ofrezcas la puerta trasera, ofrécele una toalla. Esa es la nueva política de la empresa, ¿entendido? Ella sintió frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas de alivio y vergüenza. Sí, señor, una toalla, lo entiendo. Dejé la tarjeta roja sobre el mostrador, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Sofía me siguió, sonriendo levemente. ¿Una toalla?, preguntó divertida. Es más barata que una campaña de marketing y vale mucho más, respondí. Salí a la calle. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna ligera. Me subí la cremallera de la parca, que, milagrosamente, no se atascó esta vez, y respiré hondo el aire húmedo de la ciudad. No me subí a una limusina. Caminé hacia la parada de metro. Han pasado 8 meses desde ese día. Grupo Alianza ya no existe con ese nombre. Ahora es parte de Vegatech. La planta 25 ya no tiene alfombras persas. Las cambiamos por un espacio de trabajo abierto, donde los ingenieros y los directivos comparten el mismo café. Claudio intentó contactarme un par de veces, primero con un correo largo y lleno de excusas, luego con una solicitud en LinkedIn. No le respondí, no por rencor, sino porque ya no tengo nada que decirle. Escuché que consiguió ese trabajo en el turno de noche de la empresa de limpieza. Espero que le vaya bien. Espero que, cuando limpie los suelos de las oficinas vacías, entienda que el trabajo dignifica, sea cual sea. En cuanto a mí, sigo usando la parca de mi padre. Tiene un parche nuevo en el codo, y el color se ha desvanecido un poco más. Mis asesores de imagen me dicen que debería comprar trajes, que un CEO debe proyectar éxito. Yo les digo que el éxito no se proyecta con lana italiana. El éxito es poder entrar en cualquier habitación, con cualquier ropa, y saber que tu valor no está en lo que llevas puesto, sino en lo que puedes hacer por los demás. A veces, cuando entro en el edificio y veo a la recepcionista ofrecer un paraguas a un repartidor que llega mojado, sonrío. Nadie sabe que esa sonrisa es mi mayor dividendo. Ese día, bajo la lluvia, entendí que la verdadera riqueza es tener el poder de cambiar las cosas y la humildad para no dejar que el poder te cambie a ti. Mi padre estaría orgulloso, no por la empresa que compré, sino porque nunca me quité su chaqueta. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.